Buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí. Es un verdadero placer celebrar la Semana Santa. Es la primera ocasión que se estableció dentro del calendario litúrgico cristiano, la resurrección de Cristo. Y hoy, más que otros días, venimos al Señor con nuestras manos vacías, pero con el corazón lleno. Con nuestras manos vacías porque no tenemos nada de nosotros mismos que ofrecerle. Y si algo tenemos es porque lo... Y vamos a su palabra y queremos meditar un pasaje precioso. Quisiera mostrar un pequeño vídeo. Por cierto, es un vídeo que también queremos usarlo para el domingo que viene. Queremos en esta ocasión usar un par de vídeos. Uno será este, otro es otro que estamos realizando, pero un vídeo que nos gustaría celebrar esta semana, gozarnos en el triunfo del Señor en la cruz y el triunfo de su resurrección. Próximo domingo a las 11 de la mañana queremos celebrar la resurrección, que queremos comenzar desde ahora. Leemos en la Epístola a los Romanos, igual que hemos visto un sol amanecer sobre un día oscuro, sobre un día sin esperanza, un día de noche, como dice la Escritura, tierra de Zabulón, de Neftalí. Aquellos que descansaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y nosotros que estábamos perdidos, el Señor nos bendijo, nos llamó por su gracia y nos llenó de su luz. Romanos comienzo a leer desde el capítulo 1, versículo 17, cuando dice: en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el capítulo 3, versículo 21, dice así la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, lo que vamos a tratar esta mañana es la revelación de la justicia de Dios. Tú miras a nuestro mundo como estamos mirando en la diapositiva, ves el periódico, el telediario, ¿y qué es lo que ves? Cada día hay cosas que a mí me desconciertan. Si bien me desconcertó el famoso chico de la katana que mató a sus padres en un arrebato de no sé qué, me consternó todavía más ese hijo de una señora francesa que altruistamente se dedicaba a ayudar a chicos drogadictos y fue víctima de su propio hijo. Pero es que hace poco, otra vez, otro hijo ha matado a sus padres y dices, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Claro que está claro que son extremos, pero también lo podemos ver en diferentes aspectos de la corrupción que vemos, ámbitos políticos, deportivos, musicales,
Creo que por la cárcel han pasado todos. Han pasado los de las GAE, han pasado hasta, no sé, el presidente que es de la FIFA o de la UEFA, o de la FIFA y la UEFA, que coordinaban los mundiales, pero también la Liga de Fútbol Española. ¿Quién falta por pasar? Y en este mundo, cuando ves una corrupción de ese tipo, una desvirtuación de lo que es la nobleza del ser que Dios creó, dices, ¿de qué manera podemos ver en esta tierra la justicia de Dios? ¿Hay alguna forma? El Señor que quiso revelar en este mundo, mostrarse, expresar la obra de sus manos, ¿hay alguna forma en que podamos tener esperanza de que se muestre esa justicia, esa santidad, esa gloria de Dios? El apóstol Pablo, desde Romanos capítulo 1, 18, se nos dice que la ira de Dios se revela contra todo aquel que detiene la verdad con injusticia y pasa lista a todos los hombres. Y encontramos en Romanos lo mismo que en Apocalipsis, cuando Juan ve la desolación, que no hay ningún hombre que pueda acercarse a Dios sin pecado. Y la pregunta sigue en pie. ¿Hay alguna manera en que se pueda mostrar esa justicia preciosa de Dios? El apóstol Pablo dice que sí. Es una justicia que no es a través de la perfección. En este mundo, Dios se muestra, se manifiesta, utiliza dos verbos. En el versículo 17, apocalipto, que es correr el velo para que puedas ver algo que antes no se veía. Y en el capítulo 3, versículo 21, habla de la manifestación, algo que está secreto pero que ahora se muestra al mundo. De ambas maneras se nos muestra que sí, la justicia de Dios, la gloria de Dios, se puede ver, como dicen los salmos, en la tierra de los vivientes. ¿Cómo? A través de la ley no. No hay personas que van a una iglesia y a otra y dicen, no, esta iglesia no me gusta porque es imperfecta. Sigue buscando. Por eso decía al principio de mi mensaje, nosotros traemos nuestras manos vacías, pero el corazón lleno, porque lo ha llenado Él. Pero nuestras manos siguen vacías en nosotros mismos. Esperamos llenarlas, pero porque Él nos da la capacidad de servirle. Y como dice aquí, ¿de qué manera se muestra esa justicia de Dios? En el capítulo 3, versículo 21, nos vuelve a ratificar. Vamos a leer este pasaje y vamos a ver ese énfasis del apóstol Pablo, no en la condición lúgubre del ser humano, no en la catástrofe y la caída moral del hombre y la mujer, pero en cómo se revela la justicia de Dios. Dice, ahora, aparte de la ley, porque una vez el hombre ha caído, ya no hay posibilidad de volver a presentarnos delante de Él sin mancha. Estamos contaminados. Dice, se ha manifestado, aparte de la ley, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por favor, si puedes, María Laura, que no tiene pila. Estar destituido significa estar dejado atrás en una carrera, alguien que es incapaz de llegar a la meta. Estar destituido significa incapaz de alcanzar o de participar de algo. Significa ser más débil, ser de rango inferior, ser carente. Cuando el hijo pródigo malgastó todo su dinero y estaba en hambre, en precario, en necesidad, es la misma palabra que dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos, carecen
de todo. Esa es nuestra condición. Pero continuamos leyendo y dice, y son justificados, son hechos justos, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo, otra vez, esa manifestación de la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo, Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y hace una serie de preguntas. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe igualmente a los de la incircuncisión. Y termina con una pregunta. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. No hay cabida en el mundo a ese pensamiento. Es lo que literalmente significa esa expresión en griego, megenoito. Más bien, confirmamos la ley. El domingo pasado terminamos el mensaje explicando la importancia de lo que es la salvación, hablando de que la Escritura nos presenta un paradigma, un sistema de conocimiento basado en unos fundamentos que si los quitamos se nos desmorona el edificio. Es lo mismo que creer que la Tierra es el centro del universo y que todo gira alrededor de nosotros, o si decimos que el Sol es el centro del sistema solar y los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. ¿Por qué no podemos nosotros fusionarnos con la Iglesia de Roma, la Iglesia institucional, la Iglesia católica? Porque es un paradigma totalmente diferente. Porque intenta a través del esfuerzo personal el cubrir ese abismo que hay entre el hombre y Dios. Porque pretende a través de unos ritos, de unas acciones, por muy maravillosas que puedan ser, conectar el corazón de vuelta a Dios. Cuando la Escritura dice que no es así, que es una cuestión de gracia, a lo cual el corazón se debe convertir desde lo más profundo de nuestro ser y abrazar la cruz. En esta mañana me gustaría meditar con vosotros. Primero mencionaré alguna comprensión de la cruz que no es completa, que no nos vale. En segundo lugar, me gustaría meditar en este pasaje. Hay 3 medios o 3 instrumentos que nos muestran cómo nosotros podemos decir hoy, tú lo puedes decir, que Dios te ha justificado. Y en tercer lugar, lo que veremos es unas expresiones del apóstol Pablo que aún nos ayudan a asegurarnos de esa gracia de Dios. Y por último, lo que veremos es eso que significa en nuestra vida. En primer lugar, hay quien toma, sobre todo en la Edad Media, Renacimiento, la cruz como si fuera un ejemplo. O sea, fíjate la cruz como un ejemplo bello y perfecto de la dedicación del Señor Jesucristo, una obediencia que nosotros tenemos que imitar. Eso es cierto, pero no es toda la comprensión de la cruz. La cruz no es solamente un instrumento en una vitrina
donde tú puedas mirar y decir, ay, fíjate qué obediente fue Jesús, así que yo debo hacerlo igual. Eso no es suficiente. Se habla como Jesús, ejemplo supremo de su misión. Se habla de Jesús como una demostración del amor de Dios. Fíjate cómo Dios ama al hombre, que permite que el hombre lo lleve a la cruz y lo crucifique. Es una muestra de hasta qué punto Dios se deja sacrificar por el hombre para darle un ejemplo. Bueno, eso está bien, pero tampoco es la explicación de lo que es la cruz. El Evangelio, las epístolas paulinas, Dios inspiró a este hombre y a otros escritores para hacernos entender con absoluta claridad que en la cruz, como dice desde el Antiguo Testamento, el Señor, Dios Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. La cruz fue el cumplimiento de la justicia de Dios, la ofensa que el hombre había hecho a Dios, que dejaba una deuda impagada e impagable. El Señor Jesucristo la pagó. Como dice en Isaías en hebreo, que a veces se ha traducido de otra forma para que sea más comprensible, pero dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Una frase un poco a veces críptica, pero quiere decir, el precio que costó que nosotros no fuésemos castigados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él para que nosotros, por su llaga, como dice a continuación Isaías 53, fuésemos curados. Dice la Escritura con toda claridad, no solamente que Jesús fue un ejemplo de obediencia, sino que él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 5 al 6. Pero dice igualmente el apóstol Pedro, dice, él mismo, el Señor Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y repite ese razonamiento de sustitución. Por su herida habéis sido sanados. Entonces, hermanos, no nos sirve cualquier comprensión de la cruz. Eso de que Cristo murió por nosotros, que sepamos que hay muchas formas de entenderlo y algunas de ellas son insuficientes. Porque el Señor Jesús, dice la Escritura del Señor Jesús, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un cambio de papeles, algo que nosotros no podíamos hacer. ¿Por qué tiene ese valor incalculable? ¿Por qué ese amor es tan infinito? Porque nosotros que no teníamos nada deseable, el Hijo de Dios, que lo tenía todo, lo dejó para venir a salvarnos. Y el Padre no solo lo dio, sino que lo entregó en manos de pecadores para recibir el castigo que nosotros no merecemos. ¿Os dais cuenta que nunca entenderemos la profundidad de nuestro pecado? Porque nunca sufriremos todo lo que cuesta. Nunca sufriremos todo el castigo de Dios, porque lo ha sufrido Cristo. Nosotros solo experimentamos un pequeño arrepentimiento y por un momento nos sentimos tan indignos que entendemos que no somos dignos de estar ante su presencia, pero ese es todo el infierno que vamos a experimentar si crees en el Señor Jesucristo. Esa es la cruz. Hay 3 instrumentos o medios por los cuales la salvación llega a nosotros. El apóstol Pablo habla de 3 palabras.
3 palabras que a lo mejor para los jóvenes dicen, madre mía, estas palabras son esas palabras de 50 euros cada una, ¿no? ¿Qué significa propiciación? ¿O qué significa, por ejemplo, redención? Eso es parece más fácil. ¿Pero qué significa todo eso? Bueno, explícame tú qué significa hat-trick. O explícame qué significa hipster. O el otro día, ayer me decía mi hijo, dice, ahora la música que es de moda es no sé qué, no me acuerdo ni del nombre. Para lo que queremos nos acordamos de los nombres. Yo te animo a que aprendas estos nombres que pueden ser complicados, pero es el trasfondo de nuestra fe. En primer lugar, Cristo fue puesto por Dios como nuestra propiciación. Eso significa, en el Antiguo Testamento estaba este arca, donde una vez al año el sumo sacerdote, solo él podía entrar en ese lugar santísimo con sangre de corderos y esparcir 7 veces esa sangre sobre el propiciatorio, esa lámina de oro que de alguna manera estaba encima de la ley. La ley de Dios estaba dentro del arca, esa ley que exigía una justicia. Y el pueblo de Dios había pecado. ¿Cómo podía el pueblo de Dios tener comunión con Él? La única manera era con algo que se ofreciera, una sangre que fuese esparcida, la muestra de una víctima que había sufrido la muerte. Pues bien, el Señor es nuestra propiciación. Una palabra que no significa apaciguar a alguien que está enojado con un sentimiento personal contra el ofensor. Nosotros no somos como los paganos que ofrecemos cosas a ver si apaciguamos a Dios. Ese no es el sentido. El sentido es que hay una pared de separación por nuestros pecados. Y el Señor Jesús, cuando muere en la cruz, cuando se presenta el sacrificio de Cristo en la presencia de Dios y ante las exigencias de la ley, el sacrificio de Cristo es capaz de satisfacer esa justicia de Dios. El precio ha sido pagado. El Señor experimentó lo que sería nuestra condenación. Veremos el domingo que viene, pero Él fue inocente y la muerte no pudo retenerle. Pero Él sufrió nuestra condenación. Él fue la propiciación, como dice el apóstol Juan, por nuestros pecados. Y dice, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, que compartamos el Evangelio, la obra de Jesucristo, con todas las personas, con la certeza de que Dios ha muerto por ellos, Dios les ofrece salvación. No hay nada más que Dios tuviera que hacer para que cualquier persona en el mundo pudiera aceptar a Cristo. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él fue la víctima. En segundo lugar, otra palabra, otro instrumento que expresa el apóstol Pablo es redención. Somos salvos por la redención que está en Cristo Jesús, o se podría leer a través de Cristo Jesús. El hombre está bajo la esclavitud del pecado y la condenación. Redención es lo mismo que rescate, ese dinero que a veces algunos exigen para liberar a un secuestrado. Realmente, en el contexto del Nuevo Testamento, estamos hablando de un mercado de esclavos. Y ahí estábamos nosotros, esclavos del pecado. ¿En qué sentido? ¿En que nuestra naturaleza estaba inclinada al pecado? ¿Que toda nuestra persona, toda nuestra mente, todo nuestro ser estaba influenciado por esa tendencia al mal? Y por consiguiente estábamos irremisiblemente destinados a una condenación eterna. Esa es nuestra esclavitud. Ese es el mercado de esclavos de este mundo, donde el Señor, enviando a su Hijo Jesucristo, paga ante la justicia de Dios
ese precio suficiente para sacarnos de esa esclavitud, para romper las cadenas del pecado, para romper esos hábitos. Déjame decirte que por la gracia de Dios, si hoy tú tienes un problema de pecado, tú puedes ir a Jesucristo, pedirle perdón, y dice la Escritura, Él es fiel y justo, pero no solamente para perdonarnos nuestros pecados, sino para limpiarnos de nuestra maldad, para trabajar nuestro interior y para que la ley al final se cumple, como dice Romanos capítulo 8, de una manera natural, algo que era imposible para el ser humano, para la carne. Cristo es la redención. Cristo es, la cruz de Cristo es ese pago a la justicia de Dios que nos libera. Nos libera de una condenación del pecado ahora y de una condenación eterna. En tercer lugar, otro instrumento que el apóstol expresa es por medio de la fe. Y lo ratifica con varias expresiones. Gratuitamente. O sea, no tienes que comprar a Dios, no tienes que fingir, no tienes que reformar tu vida antes de presentarte delante de Dios, sino que Dios te llama tal cual eres. Eso sí, con arrepentimiento y con esa fe que busca limpieza de corazón y restauración con Dios. Es por su gracia, el instrumento es la gracia de Dios. Habla de por medio de la fe en su sangre, la confianza. No hablamos de cultura o de asentir algo. No es algo de que te dicen, no, mira, es que Cristo murió por ti. Ah, sí. Ah, sí. No se trata solamente de eso. Se trata de un acto de fe, un abrazo a la cruz, una aceptación de la cruz que conlleva un arrepentimiento por nuestros pecados y una rendición a la enseñanza del Evangelio. Es esa obediencia a la fe que habla Pedro, no una obediencia meritoria, sino una obediencia de rendición. Señor, heme aquí. No soy digno, pero de la misma manera que tu palabra me hace sentir mi pecado, de la misma manera tu palabra me hace sentir esa llamada de amor que me arrastra y eres lo que necesito. Y creo que Jesucristo ha abierto esa puerta, me da esa posibilidad. Cristo es la propiciación, Cristo es la redención y el acceso es por la fe. Ahora, Pablo todavía aclara con algunas frases este sentir del significado de la cruz. Primero, Dios es justo y el que justifica al de la fe de Jesús. Dios no es injusto, no es como nosotros que hubiéramos barrido los pecados debajo de la alfombra. No es como nosotros cuando a veces miramos a nuestro hijo o nuestra hija y no queremos estar constantemente encima de ellos. No queremos a cada desobediencia o cada inmadurez o cada cosa, no queremos saltar y corregir porque si no, no pararíamos en todo el día. Y a veces dices, bueno, y nosotros hemos sido igual, jóvenes, no penséis que estoy hablando. Nosotros fuimos igual. Nos decían y nos rebotábamos, contestábamos a nuestros padres. ¿No te acuerdas cuando tú lo hacías? Yo sí. Pero dice la Escritura, Dios es justo. Dios antes pasó por alto porque Cristo no había venido. Pero la cruz de Cristo, lo que fue el cumplimiento de la ley. Y Dios es justo. ¿Por qué nos perdona? ¿Por qué nos hace justos? ¿Cómo es posible que tú cojas a un criminal y lo pongas en la calle? ¿No te hierve la sangre cuando alguien que ha hecho varios asesinatos después de pocos años sale por la calle? ¿O alguien que ha hecho una atrocidad y le sale 9 años y sale luego, y 9 que luego cumplen la mitad por buena conducta y algunos proyectos de reinserción? Y dices, ¿cómo es posible que esté en la calle? Déjame decirte, Dios perdona de una forma más efectiva y más completa.
Porque cuando nosotros creemos en Él y nos identificamos con la obra de la cruz, es como si hubiéramos muerto con Cristo y el Señor nos viste con la justicia de su propio Hijo, como si nunca hubiésemos pecado. Y transforma nuestro interior, derrama su Espíritu Santo para que nuestro interior igualmente vaya transformándose a la imagen de ese Hijo amado. Dios es justo y el que justifica. Justificar no es solamente perdonar. Justificar es hacer justo, como si nunca hubiese pecado antes. El apóstol Pablo contrasta lo que es la ley y lo que son las obras y lo que es la fe. Por una parte dice que el hombre es justificado por la fe sin, y este sin es una palabra griega que habla de aparte de, excluyendo las obras de la ley. Y aún dice, esta justificación no viene de ahora, no es una novedad. No es algo que a Dios se le haya ocurrido, como decir, mira, después del Antiguo Testamento, unos 1500, 1700 años de que no puedo tratar con esta gente, como dice en Romanos capítulo 10, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese era el mejor pueblo, entre comillas, de la tierra, el pueblo hebreo. Pero, ¿qué pasa? ¿Que se le ocurrió de repente? No. Desde el Antiguo Testamento, desde la ley y los profetas, se anuncia esa justificación por la fe, esa transformación interior, ese nuevo estatus del alma del hombre, del espíritu del hombre, que puede estar en comunión delante de Dios. ¿Por qué piensas que puedes estar delante de Dios? ¿Por nuestra sinceridad? Perdona, pero no. Si yo te ofendo de alguna manera, por muy sincero que pueda ser, te va a costar verme otra vez y mirarme a la cara. Pero es porque Cristo pagó completamente ese precio, ese castigo que tú merecías. Dios es el justo y el que justifica. Es una justificación por la fe y sin las obras, y es testificada por la ley y los profetas. Y al final de este pasaje, dice el apóstol Pablo, ¿invalidamos pues la ley? ¿Es que Dios se va a convertir en un Dios tolerante, que todo vale y que no pasa nada? Y dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. O sea, fuera de la tierra con tal pensamiento, porque no es así. Dios ha sido y será santo, santo, santo. Su naturaleza no ha cambiado para nada. Pero es que ha tratado con el pecado, lo ha castigado en su propio Hijo. Dice, más bien confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley exigía un castigo, una condenación, una sentencia. Y esa sentencia se ejecuta en Cristo. Termino, pues. Esto quizás no es nuevo para muchos de nosotros. La justificación por la fe. A lo mejor lo que debemos recordar, pienso yo, es que así es como la justicia de Dios se revela. Y no por exhibir nuestras perfecciones de la ley. Es por exhibir la justicia de Cristo. No debemos buscar a ver qué iglesia es perfecta o si... No, lo que debemos buscar es si el Señor Jesucristo es ensalzado. ¿Qué implicaciones tiene esa justificación por la fe? Esa manifestación de la justicia de Dios en este mundo, no a través de personas morales como los fariseos. Fariseo significa separado. Los fariseos se habían separado de varias cosas, de tendencias de pensamiento griego, se habían separado de la alianza de la dinastía, perdón por los tecnicismos, pero los asmoneos se habían aliado con los romanos, con unos impíos, para poder gobernar en Jerusalén. Y los fariseos decían, nosotros antes de eso renunciamos a cualquier alianza con gente pagana. Los fariseos habían creado más de 600 leyes donde
no podías cargar un día de reposo más aceite de lo que podías poner en tu dedo. Esa era su santidad. ¿Así se revela la justicia de Dios? No. La justicia de Dios se revela en la persona de Cristo y en todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, no busques la justicia de Dios en el cumplimiento estricto de la ley, sino en la transformación que viene como fruto de la fe en Cristo como Redentor. ¿Puedo decir algo? En otra iglesia, a alguien se le ocurrió una vez animar a un par de jóvenes a repartir la cena del Señor. Yo no sé si era lo más o menos indicado. Podría haber sugerido cualquier cosa, pero ¿sabéis qué hizo alguien? Después del culto, reprender a esos jóvenes. Hubiera cogido un palo y le hubiera dado. En otra ocasión, yo quería un poquito de percusión en la iglesia. Compramos una batería, un pad Yamaha DD55, y entonces un joven lo tocó y después de eso un mayor no se le ocurre otra brillante idea que decirle: oye, ahora no te lo vayas a creer, ¿eh? ¿Pero qué dices? ¿Qué estás haciendo? ¿Un brote tierno que sale a pegarle con un bate de béisbol? O sea, no. Mira a tu hermano y si ves un crecimiento, gózate, disfruta, alaba a tu Dios. ¿Qué pensáis que eran esa multitud que estaba alabando y glorificando al Señor? Algunos quizás eran llevados por el momento, pero otros eran cojos que habían sido sanados o leprosos sanados. ¿Pensáis que en un momento volvieron a cobrar posesiones, una vestidura digna y todo eso? Todavía estarían viviendo en precario, tratando de pagar las deudas que tenían, tratando de salir a flote. Todavía serían una congregación humilde de pescadores y gente con necesidad. Pero la justicia de Dios no se mostraba a través de los fariseos, sino a través de Simón el cananita, un político parecido a ETA, o a través de Mateo, un publicano, un traidor de la nación que se había convertido, y de fe en fe, de paso a paso, la gloria de Dios, la justicia de Dios se mostraba. En segundo lugar, entiende que el cristianismo no es una religión, sino una persona. ¿Hoy qué celebramos? ¿Domingo de Ramos? Yo me acuerdo cuando era pequeño que me compraban una palma. Y lo que me sabía peor es que siempre la palma de mi hermano era más grande que la mía. Porque mi hermano tenía 3 años más que yo y decía: oye, ¿por qué mi hermano puede hacer así y por ahí arriba y yo la mía es pequeñita y no puedo hacer más? Por favor, nosotros también, si nos gozamos en la música, no es solo por la música, es por una persona. Es porque ha habido un Redentor. Alguien que nos ha amado lo suficiente para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Tercer lugar, no dejes que tu imperfección te desanime. Cuéntate como fruto de la cruz y pon tu mirada en el crecimiento, en el desarrollo de tu vida en Cristo. Si alguna vez te ves flaquear, ¿no dice la Escritura? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aseguraos de pegarle un palo en la cabeza. Ay, no, perdón, eso no es lo que dice. Dice: vosotros que sois espirituales, restaurad al tal, conociéndote a ti mismo que tú también puedes ser tentado. La justicia de Dios no se revela en la exigencia de la ley, sino en que tú crezcas como creyente. Esto de ninguna manera consiente o minimiza el pecado en la vida del creyente. De hecho, es que el Señor nos lo dijo muy claro: por sus frutos los conoceréis. Cuidado con el fruto que estamos dando. Preocúpate si no hay crecimiento. Preocúpate si no puedes librarte de tus pecados. Pon la fe en Jesús y levántate de tus carencias por la fe en Cristo.
Dítelo a ti mismo. Dite, Manuel, puedo cambiar en esto, porque Cristo ha muerto por mí, ha pagado mi precio, me ha perdonado y desea transformar mi interior a su imagen. Y por la gracia de Dios, no sé cómo, no tengo confianza en mí mismo, pero por la fe en Evangelio Dios puede hacer esa obra en mi vida. Por último, si todavía no has abrazado la cruz, si estás aquí y piensas que la fe cristiana pues es un tema de, bueno, ser bueno con los demás, ser solidario, ¿no? Ayudar a las misiones, que está muy bien, por cierto, y nada más. Déjame decirte que tienes una decisión que hacer. Dios ha planteado una forma, un camino, por el cual tú puedes volver a Dios. No se trata de una religión vacía, no se trata de unas obligaciones sin sentido, se trata de una reconciliación con un Dios eterno, a través de lo más hermoso que jamás existió o existirá. Dios hecho carne, sacrificado por ti. Hermano, esta mañana salgamos de aquí con el gozo y con la gratitud a esa persona que lo dio todo por nosotros. Vamos a tener un par de minutos y ora en ti, en lo secreto de tu corazón. Medita sobre lo que Cristo ha hecho, sobre su palabra y esa preciosa realidad que se haga en tu vida.